Hola, bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de la lectura titulada Cristo, nuestra cabeza espiritual en Colosenses capítulo 1 y capítulo 2. Comenzamos hoy con el libro de Colosenses. Amado Dios, gracias Padre. Eres bueno y maravilloso, nada otro como tú. Señor, te agradecemos por otro día, te agradecemos por otra oportunidad. Te agradecemos, Padre, por darnos la fortaleza a través de esta jornada, Señor, de 2 años que casi ya concluyen, Señor, donde hemos podido seguir estudiando tu palabra, Señor, desde Génesis y ahora vamos, Señor, hasta comenzar un libro nuevo. Pedimos, Padre Jehová, Señor, que nos des el ánimo, el entusiasmo, el aliento, Padre, de poder hacer esta reflexión, Señor, con intención, Padre, para así poder crecer en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos y te agradecemos, Padre, esta oportunidad. Eres fiel y maravilloso, mi Cristo. Te adoramos, Padre. En nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Colosenses, Pablo está prisionero en Roma cuando recibe la noticia de que doctrinas heréticas están amenazando lo que es la iglesia de Colosenses, la iglesia de Colosas. Entonces, para refutar la letal combinación espiritual del misticismo oriental y lo que es el legalismo judío, Pablo restablece la verdad del Evangelio y demuestra la supremacía de Cristo. Como Señor de todo, Jesucristo es el dador de la salvación y es suficiente para toda necesidad. No necesita ningún ritual o práctica legalista. Como Cristo es todo en todo, Pablo anima a los colosenses a buscar un estilo de vida piadoso, propio de aquellos que están resucitados a sí mismos con Cristo. El libro está dividido, ¿verdad?, en varias divisiones. Tenemos el capítulo 1:1 hasta el 1:12, oración al Padre de Jesucristo, del 1:13 al 2:3, lo que es la supremacía de Cristo. Versículo 2:4 hasta el 2:23, suficiencia de Cristo. Del 3:1 hasta el 3:17, lo que es la nueva vida. Del 3:18 al 4:1, vida en el hogar. Del 4:2 al 4:6, la vida cristiana. Y del 4:7 al 4:18, lo que es la conclusión. Algunos temas principales serían transformando relaciones, doctrinas consecuentes, relaciones transformadas, vida consecuente. Toma lugar en Roma y el tiempo aproximadamente es del año 60 o 61 AD. Entonces, podemos ver que el propósito era combatir los errores en la iglesia y mostrar que los creyentes tienen todo lo que necesitan en Cristo. Fue escrito por Pablo, como dijimos, y la iglesia en Colosas es una ciudad en el Asia Menor y a todos los creyentes en cualquier lugar, para estas personas es que fue escrita esta epístola, esta carta. Pablo nunca había visitado Colosas, evidentemente la iglesia había sido fundada por Epafras y otros convertidos de los viajes misioneros del apóstol. La iglesia, sin embargo, estaba infiltrada por el relativismo religioso de algunos creyentes que intentaban combinar elementos del paganismo, elementos de la filosofía secular con lo que también era la doctrina cristiana. Pablo confronta estas enseñanzas con enseñanzas falsas y afirma la suficiencia asimismo de Cristo. Personas clave tenemos a Pablo, Timoteo, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Epafras. Lugares clave tenemos a Colosas y la Odisea, que son mencionadas en el capítulo 4, 15 y 16. Y características particulares de este libro, vemos acá también que se presenta a Cristo con una supremacía absoluta y toda suficiencia. Colosenses tiene similitud con Efesios, probablemente porque fue escrita casi al mismo tiempo, pero tiene un énfasis distinto. Podemos ver también que algo otros temas que podemos ver es el hecho de que Cristo es Dios, Cristo es la cabeza de la iglesia, la unión con Cristo y también la religión que ha sido hecha y establecida por el hombre. Podemos ver entonces que en Colosenses, así como Filipenses, Efesios y Filemón, es llamada la epístola de las prisiones, porque Pablo la escribió desde la cárcel cuando estaba en Roma. Esta prisión fue en realidad una casa donde Pablo permaneció bajo custodia todo el tiempo, probablemente encadenado quizás con un soldado, pero gozando de ciertas libertades que no se ofrecían a todos los presos. Se le permitió escribir
cartas y recibir cualquier visitante que él asimismo quisiera ver también. Pablo fue apóstol por la voluntad de Dios, casi siempre presentaba sus credenciales como elegido y enviado de Dios, ya que no había formado parte de los 12 apóstoles escogidos por Dios. Apóstol significa elegido y enviado por Dios, si no sabía esto, hermanos, como misionero o embajador. Por la voluntad de Dios significa que fue designado, no fue un asunto de aspiraciones personales, sino que Dios tenía un plan y un propósito sobre la vida. Pablo menciona a Timoteo en otras cartas del Nuevo Testamento como Segunda de Corintios, en Filipenses y Primera y Segunda de Tesalonicenses y Filemón. De igual manera, Pablo también escribió dos cartas a Timoteo, que es la primera y la segunda epístola, ¿verdad? De Timoteo. La ciudad de Colosas quedaba a unos 160 kilómetros, lo que era en el este de Éfeso, sobre el río Lico. No era tan popular como su vecina, la Odisea, pero como un centro comercial era una encrucijada para ideas y también religiones. Las cartas en el tiempo de Pablo casi siempre empezaban identificando al escritor y a los lectores, seguido de un saludo de paz, y Pablo usualmente agregaba asimismo elementos cristianos a sus saludos y les recordaba a sus lectores también asimismo su llamamiento por Dios para difundir lo que era el Evangelio. Con esta carta, Pablo combate una herejía similar, que es, no sé si han escuchado esta palabra, gnosticismo. El agnóstico, anote por ahí si no sabía esto, el agnóstico creía que se requería cierto conocimiento específico, especial, ¿verdad? Para ser aceptado por Dios. Aunque se declaran cristianos, Cristo no solo, Cristo solamente, hermanos, en base a lo que comparten, Cristo no solamente es suficiente como camino de salvación, dice el capítulo 1:20. En sus comentarios introductorios, sin embargo, Pablo encomia a los colosenses por su fe, esperanza y amor. Tres énfasis sobresalientes del cristianismo, como dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y a propósito omite alguna referencia al conocimiento por causa de una herejía que había al respecto. Cuando Pablo afirma que nuestra esperanza está guardada en los cielos, está recalcando la seguridad del creyente. Como sabemos que nuestro destino final y nuestra salvación están asegurados, somos libres a fin de vivir para Cristo y asimismo amar a otros, como dice Primera de Pedro, capítulo 1 del 3 al 4. Donde quiera que Pablo iba, predicaba el Evangelio a audiencias gentiles, a líderes judíos hostiles también y aún a sus guardias romanos. Siempre que la gente creyó en el mensaje que presentó, fue cambiada. La palabra de Dios no es solo para nuestra información. De igual manera, hermanos, es también para nuestra transformación. Ser cristiano significa iniciar una nueva y total relación con Dios, no solo dar una vuelta a una hoja o determinar hacer lo bueno. Epafras fundó la iglesia de Colosas mientras Pablo vivía en Éfeso, perdón, como dice Hechos 19:10. Y pudo haberse convertido en Éfeso, luego vino a Colosas, su ciudad natal, y por alguna razón Epafras visitó asimismo también a Roma. A través del amor mutuo, los cristianos pueden impactar más allá del vecindario y de las comunidades, como dice el capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? El amor cristiano por otros viene del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. La Biblia habla de esto como una acción y una actitud, no solo como una emoción. En el capítulo 1 del 9 al 14 vemos que Pablo desenmascaraba una herejía en la iglesia de Colosas similar al gnosticismo. El gnosticismo valoraba la acumulación de conocimiento, pero Pablo destacaba que el conocimiento en sí mismo, hermanos, es vacío. Para que algo tenga valor, debe de conducir un cambio de vida y a una manera correcta de vivir. Su oración por los colosenses tiene asimismo dos dimensiones, que debían de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de la sabiduría espiritual y entendimiento. Y número dos, que debían de llevar fruto en toda buena obra al crecer el conocimiento de Dios. El conocimiento no existe solo para ser acumulado. Algunas veces nos preguntamos cómo podemos orar por misioneros y líderes que no conocemos. Pablo nunca había visto a los colosenses, pero oró fielmente por ellos. Su oración así nos enseñaba también a nosotros cómo orar.
sea que los conozcamos o no. Podemos pedir que ellos comprendan la voluntad de Dios, podemos pedir también que ellos obtengan sabiduría espiritual, que agraden y honren a Dios, también que lleven buenos frutos, también que crezcan en el conocimiento de Dios, que estén llenos de la fortaleza de Dios, que tengan una gran perseverancia y paciencia, que estén llenos también de lo que es el gozo de Cristo, que sean siempre también a sí mismos agradecidos. Pablo enumera 5 beneficios que Dios le da a todos los creyentes a través de Cristo. Número 1, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Número 2, nos rescató de lo que es el dominio de Satanás y nos hizo sus hijos, como dice el capítulo 2:15. Número 3, nos trajo a su reino eterno, como dice Efesios capítulo 1, versículo 5, 6. También nos redimió, compró nuestra libertad del pecado y del juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 12. También perdonó todos nuestros pecados. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Tenemos que agradecer a Dios, hermano, por todo lo que hemos recibido de parte de Él y no pasarlo por alto. Los colosenses temían a las fuerzas invisibles de las tinieblas. Pablo dice que los creyentes verdaderos son trasladados de las tinieblas a la luz y de la esclavitud asimismo también a la libertad, de la culpa al perdón y del poder de Satanás a lo que es el poder de Dios. Capítulo 1, 15 y 16 es una de las declaraciones más firmes acerca de la naturaleza divina de Cristo en cuanto a lo que es dar, ¿verdad? Eh, lo que es la naturaleza divina dada, que es dada a conocer a través de la Biblia. Cristo no es solo igual a Dios, como dice Filipenses 2:6, Él es Dios, como dice Juan 10:30, anote por ahí, y 38, Juan 12:45 y Juan 14, del 1 al 11. Hay personas que cuestionan esto, hermanos. Usted anote, estudie estos versículos y le va a ser de bendición. Él es la exacta representación de Dios. No solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios, como dice Juan 1:18 y 14, versículo 9. Como primogénito de toda creación, tiene la prioridad y autoridad como príncipe de la casa del rey. Vino del cielo, no del polvo, de la tierra, como dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 40 y 47. Vemos también que capítulo 1 del 15 al 23, la iglesia en Colosas tenía varias ideas erróneas acerca de Cristo, que Pablo directamente refuta. Veamos algunas de ellas. Número 1, creían que la materia es mala, por lo tanto decían que Dios no pudo haber venido a la tierra siendo un ser humano verdadero. Ahora Pablo manifiesta que Cristo es la imagen exacta de Dios, así que es Dios mismo y aún así murió en la cruz como un ser humano. Número 2, creían que Dios no había creado el mundo porque Él no pudo haber creado lo malo. Pablo contesta que Jesucristo, que también era Dios en carne, es el creador tanto del cielo como la tierra. Número 3, ellos creían también y así decían que Cristo no fue el único Hijo de Dios, sino uno de los muchos intermediarios entre Dios y el pueblo. Pablo explica que Cristo existió antes de cualquier cosa y es el primogénito de los que resucitaron. El versículo 4, rechazaban ver, asimismo en Cristo, la fuente de salvación, insistiendo en que la gente podía hablar a Dios por medio del conocimiento secreto y especial. Como los falsos maestros, hermanos, creían que el mundo físico era malo, deducían que Dios no pudo haberlo creado. Ellos razonaban a sí mismos que si Cristo fuera Dios, entonces solo debería estar a cargo del mundo espiritual. Pero Pablo explica que tanto el mundo espiritual como el físico fueron creados por él y estaban asimismo bajo su propia autoridad. Dios no solo es el creador del mundo, hermano, sino su sustentador y todas las cosas en él subsisten. Son protegidas y prevenidas de la desintegración y de lo que es el caos. Cristo es el primogénito entre los muertos. Jesús resucitó de la muerte y su resurrección prueba el señorío de Cristo, hermano, sobre todo lo que es material, de todo lo físico en esta tierra. Con esta declaración, en el capítulo 19, Pablo refutó a los griegos la idea de que Jesús no podía ser humano. Y asimismo, de igual manera, vemos también que la muerte de Cristo abre un camino para que todos, ¿verdad?, puedan asimismo ver a Dios.
Debido a que éramos extraños a Dios, desconocíamos su manera de pensar y éramos enemigos en nuestra mente. El pecado arruinó nuestra manera de pensar respecto a Dios, como dice capítulo 1, versículo 21. Y el 22 también nos muestra que nadie es lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Si queremos vivir por la eternidad con Cristo, debemos de depender totalmente de la gracia de Dios. Para responder a la acusación de que Jesús fue solo un espíritu, no un verdadero ser humano, Pablo explicó que el cuerpo físico de Jesús en realidad era lo que había asimismo muerto. La forma de ser libre en el capítulo 23, 1, 22 y 23, eh, es confiar en que Cristo lo quite de en medio. Debemos de permanecer fundados y firmes en la verdad del Evangelio. Cuando Pablo dice en el capítulo 1, 24, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, no dice que la muerte de Cristo, hermanos, haya sido insuficiente para salvarnos. Tampoco dice que hay una cantidad predeterminada de sufrimiento que debe de ser pagada por todos los creyentes. Que algunas personas dicen que esto habla como de los sufrimientos de Cristo como si fuera una estipulación que tiene que sufrir este suficiente, ¿verdad? Esta cantidad. Porque todos los cristianos están unidos a Él. Cuando sufrimos, Cristo lo siente con nosotros. Pero este sufrimiento puede ser soportado con gozo porque cambia vidas y conduce a personas al reino de Dios, como dice Primera de Pedro 4, 1 y 2 y 2 al 19. Los falsos maestros, hermanos, de la iglesia de Colosas también creían en la perfección, creían que la perfección espiritual era un plan secreto y oculto que solo un pequeño grupo de privilegiados podía descubrir. Su plan secreto tenía características de ser exclusivo, pero Pablo dice que proclamó la palabra de Dios en su totalidad. El capítulo 1, 28 y 29 nos muestra la palabra perfecto, nuevamente, hace énfasis a lo que es ser maduro o algo que es completo. El mensaje de Cristo es para todos. Por lo tanto, por doquiera que Pablo y Timoteo fueron llevados las buenas nuevas a todos aquellos que escuchaban. Versículo 2, el capítulo 2, versículo 1. La Odisea se hallaba a pocos kilómetros al noroeste de Colosas. Y como la iglesia de Colosas, la de la Odisea, tal vez fue fundada por uno de los convertidos de Pablo, mientras este último estuvo en Éfeso, como dice Hechos 19, versículo 10. La ciudad era un rico centro comercial, pero más tarde el apóstol Juan criticaría a los creyentes por su tibieza en cuanto a su consagración a Cristo, como dice Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 22. Entonces, el problema que Pablo combatía en la iglesia de Colosas era similar al gnosticismo, conocimiento en griego. Esta herejía, una enseñanza contraria a la doctrina cristiana, atacaba al cristianismo en varias formas. Número uno, insistía en que el importante conocimiento secreto estaba escondido para la mayoría de los creyentes, pero en cambio Pablo manifestaba que Cristo provee todo el conocimiento que necesitamos. Número dos, enseñaba que el cuerpo era maligno. Pablo declaraba que Dios mismo se hizo carne, o sea, se encarnó en Cristo Jesús. Y número tres, decían que solo parecía ser humano, pero que no era. Pablo insistía en que Jesús es completamente humano y también divino. Es bien importante entender, hermanos, que el gnosticismo se estableció en el segundo siglo y aún en los días de Pablo, estas ideas fueron atractivas para muchos y la exposición de tales enseñanzas podían seducir a una iglesia que no conocía a la doctrina de Cristo. El día de hoy, hermanos, asimismo, hay personas que no estudian la palabra de Dios y cualquier enseñanza, cualquier cosita que le quieren compartir allá, como que le causa cosquillitas en el estómago, ¿verdad? Como una hambre de saber, de conocimiento, y hay una desconexión de Dios en vez de una conexión a Él. Así que cuidado y ojo con esto. Podemos ver Pablo usa en el capítulo 2:7 la ilustración de estar arraigados en Cristo. Así como las plantas reciben nutrición del suelo a través de sus raíces, recibimos nosotros la fortaleza de Cristo a través de estar arraigados en Él. Pablo escribe contra cualquier filosofía basada de vida basada en lo que son las ideas humanas. Él mismo era un filósofo dotado, por lo tanto, no condenaba la filosofía, condenaba las enseñanzas que dan mayor crédito a la humanidad y lo que hacen es que le quitan a Cristo su valor. Capítulo 2, versículo 9. Una vez más, Pablo enfatiza la deidad de Cristo
El 2:10, cuando conocemos a Jesucristo no necesitamos buscar a Dios por medio de otras religiones, cultos o filosofías no bíblicas, como lo estaban haciendo los de Colosa. Los judíos varones eran circuncidados en señal de su pacto con Dios, como dice Génesis 17, del 9 al 14. Y en este pasaje del capítulo 2, 11 y 12, la circuncisión está relacionada con el bautismo. Por lo tanto, algunos lo ven en el Antiguo Testamento como una señal del pacto, identificando a la persona con el pacto de lo que es la comunidad. Entonces, el bautismo es un paralelo con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. También una semblanza de la muerte y sepultura de nuestra vieja manera de vivir en pecado, seguida por la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Antes de creer en Cristo, nuestra naturaleza era mala, como dice el capítulo 2, versículos 13 al 15. Y podemos ver acá también que Dios ha crucificado la antigua naturaleza. El capítulo 2, 14, el acta de los decretos que fue cancelada trataba asimismo de la demanda de las leyes del Antiguo Testamento. La ley impuesta demandaba el pago de nuestros pecados. Entonces, había un pago que tenía que ser entregado y ese pago fue traído asimismo por Cristo en la cruz. Podemos disfrutar de nuestra vida, hermano, en Cristo Jesús porque nos hemos unido a Él en su muerte y también en su resurrección, como dice el capítulo 2:14. ¿Y quiénes son estos principados y potestades que se hablan en el capítulo 2, versículo 15? Cuando dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Se han hecho varias sugerencias en quiénes pueden ser estos principados y potestades. Pueden ser poderes demoníacos, pueden ser los dioses de las naciones poderosas, pueden ser ángeles, que son muy bien conceptuados por los maestros heréticos, o también pueden ser los gobernantes de Roma. Pero estos principados y potestades posiblemente, hermano, no sean las fuerzas demoníacas del capítulo 2:10. Se asemeja más a los ángeles mediadores de la ley, como dice Gálatas capítulo 3 versículo 19. El capítulo 2:16, cuando dice en comida o bebida, probablemente se refiere a la dieta de las leyes judías. Capítulo 2:16 y 17. Pablo amonesta a los cristianos en Colosas a no permitir que otros los critiquen por su dieta o ceremonias religiosas. En vez de enfatizar en su observancia, debieran enfocar su atención en Cristo solo. Nuestra adoración, tradiciones y ceremonias nos pueden ayudar a acercarnos a Dios, pero nunca debemos de criticar a aquellos cristianos cuyas ceremonias y tradiciones difieran de las nuestras. El propósito de las leyes del Antiguo Testamento y las festividades era simplemente señalar a Jesucristo. Pablo las llama, hermanos, sombra de lo que ha de venir. Cristo mismo, una vez que Cristo vino, las sombras se disiparon. Y si tenemos a Cristo, poseemos lo que necesitamos conocer y asimismo podemos agradarle a Él. Los falsos maestros estaban orgullosos de su humildad. Esta falsa humildad centró la atención y alabanza hacia ellos mismos antes que al mismo Dios. Los falsos maestros proclamaban que Dios estaba demasiado lejos y que podría acercarse solo a través de varios niveles de ángeles. Enseñaban que el pueblo tenía que adorar a los ángeles progresivamente hasta alcanzar a Dios. Así que como comenzar con este nivel de ángel para luego llegar a este nivel y este nivel y este nivel para que finalmente llegar al Dios Todopoderoso. Esto no es bíblico. La Biblia enseña, hermanos, que los ángeles son siervos de Dios y está prohibido adorarlos, como dice el capítulo 20, versículo 3 y 4 de Éxodos y Apocalipsis capítulo 22, el 8 y el 9. Así que en la medida que usted crezca en su fe cristiana, permita que la palabra de Dios sea su guía, no la opinión, hermanos, de la gente. La expresión mente carnal significaba que ellos tenían una religión hecha por el hombre. Y el problema fundamental con los falsos maestros radicaba en que no estaban relacionados con Cristo, la cabeza del cuerpo de los creyentes. Los rudimentos del mundo, cuando son mencionados en el capítulo 2:20, se refieren a las creencias de los paganos. ¿Cómo morimos con Cristo y cómo resucitamos con Él? Como dice el capítulo 2:20 y el capítulo 3:1. Cuando una persona se convierte en cristiana, recibe una vida nueva por medio del poder del Espíritu Santo, como dice asimismo, ¿verdad? Para lo que es poder vivir una vida en la cual busque honrar a Dios.
Así que una cosa importante que tenemos que entender aquí es que la gente debiera ver la diferencia entre la manera en la que viven los cristianos y la manera en la que viven los incrédulos o los paganos. Sin embargo, no debiéramos de esperar, hermanos, una madurez instantánea en los cristianos nuevos. No podemos acercarnos a Dios por seguir normas y rituales o por practicar solamente una religión. Pablo, hermanos, escuche esto, no dice que todas las normas son malas, como dice Gálatas 2, 15 y 16, pero no obtendremos salvación por guardar leyes y normas. Las buenas nuevas dicen que Dios buscó al hombre y nosotros respondemos. Podemos protegernos de cualquier grupo religioso creado por el hombre, planteándonos las siguientes preguntas. ¿Destacan nuestras normas humanas y prohibiciones antes que la gracia de Dios? ¿Alienta un espíritu crítico acerca de otros o ejercitan disciplinas de discreción y amabilidad? Otra pregunta que podemos preguntarnos. ¿Enfatiza fórmulas, conocimientos secretos o visiones especiales más que la palabra de Dios? Otra que podíamos plantearnos. ¿Exalta la justicia propia dando honor a los que guardan las reglas ante Cristo? Otra pregunta sería, ¿menosprecia la Iglesia Universal al declarar que es un grupo especial? Número 6. ¿Enseña la humillación de la carne o del cuerpo como un medio para lograr un crecimiento espiritual antes que enfocar el desarrollo total de otra persona? Y número 7. ¿Menosprecia a la familia en lugar de tenerla en alta estima, como lo hace a sí mismo la Biblia? Buena pregunta. Y nos muestra entonces ya aquí terminando que para los colosenses la disciplina exigida por los falsos maestros parecía buena y el legalismo todavía atrae muchas personas en el día de hoy. Seguir una lista, escucha esto bien importante, hermano, seguir una lista larga de reglas requiere una firme autodisciplina y puede hacer que una persona aparente ser moral, pero las normas religiosas no pueden cambiar el corazón de la persona. El único que puede cambiar el corazón de la manera, hermanos, es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que puede venir y trabajar allá adentro. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo, por esta reflexión. Te ayudamos, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes. Señor, que mientras estamos aquí venerándote, Señor, y adorándote, Padre, que tú tomes control de todo lo que se haga ahora mismo, Señor. Después de poder terminar con nuestro estudio, te pedimos que bendigas a cada familia, cada oyente, Señor, que se conecta y cada familia representada, Señor, de alguna manera u otra, de una manera grande. Pedimos estas cosas, mi Dios. Bendice a sí mismo, Padre Jehová, Señor, el proceso de los hermanos que están en necesidad, los enfermos, suple, sánales en el nombre de Jesús, mi Cristo. Te agradecemos por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones y no se olvide, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.